¿Qué le parece si abrimos juntos nuestras Biblias en el libro de Proverbios capítulo 15? Vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo en el versículo 32. Y dice de la siguiente forma: el que tiene en poco la disciplina menosprecia su alma, mas el que escucha la corrección tiene entendimiento. El temor de Jehová es enseñanza de sabiduría, y la honra precede la humildad. Vea qué precioso, dice: el que tiene en poco la disciplina menosprecia su alma. ¿Cuánto le gusta la disciplina? ¿Seguro? ¿A quién le gusta que le den una paliza? Al que conduce no le gusta que le ponga una infracción por andar en alta velocidad, ¿verdad? Al alumno rebelde no le gusta que lo disciplinen en la escuela, ¿o sí? Al servidor público, al empleado público, al que está en autoridad, no le gusta que le demanden explicaciones del por qué hace las cosas, ¿verdad? Al pecador tampoco le gusta oír los sermones que hablan del infierno o del castigo por la desobediencia a Dios. ¿Ha estado en alguno de esos lugares? Yo me puedo ubicar por lo menos en más de uno de esos lugares. Amén. Todos estamos de acuerdo cuando se trata de la educación, de hablar de la disciplina aplicada a los niños, ¿verdad? Todos estamos de acuerdo en eso. Estamos de acuerdo en que la educación a los niños o la disciplina en los niños hace mejores ciudadanos. Amén. Pero ¿sabe que mientras estudiaba esto, me doy cuenta que la disciplina no es solamente para los niños? Amén. Y cuando Dios habla de la reprensión, tampoco habla solamente de la reprensión hacia los niños, sino que habla de la reprensión o del castigo al que desobedece la disciplina, ¿verdad? O la obediencia. Quiero que vaya conmigo al libro de Génesis. Mientras pensaba en lo que es la autoridad, y me gustó una frase que usó el hermano Pablo, que decía: autoridad, la facultad de hacerse obedecer. Qué precioso ese término, hermanos. Yo creo que es una definición corta y eficaz de lo que es la autoridad. La facultad de hacerse obedecer. Yo le pregunto una cosa: ¿será que Dios tiene autoridad sobre su creación? ¿Tiene Dios autoridad sobre su iglesia? Amén. O en otras palabras, ¿tiene Dios la facultad de hacerse obedecer en medio de nosotros? Dios tiene el poder de hacerlo. Amén. 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 Vayamos a Génesis capítulo 1, versículo 28. ¿Sabe que esta cuestión de la autoridad comenzó todo en el jardín del Edén? O sea que Dios desde el principio, en su plena autoridad, ya tenía pensado esto en la mente de Él para los hombres también. Génesis 1, versículo 28. Y los bendijo Dios y les dijo, les dio una orden, ¿verdad? Y le dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra. Y vea la palabra ahí que dice: sojuzgadla, ¿verdad? Señoread. ¿Qué le indica eso? Autoridad, ¿verdad? Señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Le voy a pedir al hermano que me baje un poquito el micrófono porque estoy rebotando mucho y... Gracias. Amén. Entonces aquí muestra que Dios desde el principio ya había diseñado este modelo de autoridad hacia el hombre. Una autoridad que Dios delegó directamente al hombre. Amén. Para ser aplicada. Quiero pintarle un cuadro que a lo mejor suena un poco de actualidad. Y quiero que piensen en él mientras hablamos de esto. Este cuadro nos muestra una familia. Y en esta familia a un hermano que viola a su hermana. Y este hermano que viola a su hermana se ve impune delante de los ojos de su familia, o sea, no es castigado. Y su otro hermano, al darse cuenta de esta impunidad, de esta atrocidad que había sucedido, empieza a guardar en su corazón un resentimiento, y en ese resentimiento empieza a planear cómo matar a su hermano, cómo vengar el honor de su hermana. De tal manera que en cierta oportunidad hace una fiesta, invita a toda su familia y con un plan bien detallado mata a su hermano, da muerte a su hermano. Y por haber dado muerte a su hermano se da a huir, es desterrado, es exiliado de su tierra. Después de algún tiempo este mismo vuelve a su tierra y este hombre de cabello largo se planta y empieza a hacer empieza a levantar al pueblo, a su vecindario en contra de su propio padre, a tal grado que busca matarle.
Y es un hombre que tiene el don de la gente, del don de conquistar gente, el don de atraer gente, el don de hablar bien, ¿verdad? Tiene mucho carisma. Y este hombre se hace de muchos amigos para perseguir a su padre y darle muerte. Mientras su padre huye, su corazón se desgarra dentro de sí y piensa, ¿por qué no le eduqué antes? Y a tal grado llega la maldad de este hijo que destierra a su padre de su lugar. Pero un día, mientras él andaba por ahí persiguiendo todavía a su padre, se monta en su mula, una mula veloz que tenía, y empieza a correr por los campos. Y queda atrapado por su hermoso cabello, queda atrapado en un árbol. Él comenzó a gritar por ayuda, pero como todo el mundo andaba buscando cómo refugiarse, cómo salvarse, nadie pudo ayudarle. Y los enemigos de él, de su nación, vinieron a él y le atravesaron el corazón. Cuando llegó la noticia a su padre lloró amargamente. ¿Le parece que esta es una historia que suena de actualidad? ¿Parece que es una historia de la que podemos escuchar en el noticiero? Sí, de hecho, hay historias como esas. Pero esta historia está en la Biblia. Amén. Nos habla de David y de sus hijos. Es interesante ver, hermanos, o notar que tantas de estas cosas que han sido escritas en la Biblia han sido escritas para nuestra enseñanza. Y mientras yo preparaba este estudio, pensaba para mí mismo como padre, amén, de el compromiso que tenemos delante de Dios. Porque nuestros hijos no son nuestros, ¿o sí? Amén. La Biblia dice que han sido prestados por Dios para que les cuidemos por un corto tiempo. Amén. Este David es un hombre conforme al corazón de Dios, pero al parecer también, en sus tantas ocupaciones, descuidó la disciplina hacia sus hijos. Vimos el caso de Elí la oportunidad anterior. Amén. Que en su sacerdocio descuidó la educación de sus hijos. Vemos el caso de muchos hombres de Dios. Amén. Que en sus muchas ocupaciones han descuidado en alguna medida la educación de su casa, la disciplina. Y es algo difícil porque ninguno de nosotros estamos aquí para decir que ya lo sabemos todo. Amén. Todos estamos aprendiendo. Amén. Y en este proceso de aprender cometemos muchos errores. Amén. Entonces, este caso clásico que le acabo de presentar, hermanos, no está ajeno a nuestra realidad hoy día. Amén. Aquellos hijos que crecieron sin la disciplina en su casa, amén, nos dan evidencias ahora en día en este mundo en el que vivimos, que andan satisfaciendo sus propios deseos, tratando de encontrar satisfacción instantánea, placeres a expensas de otros. Amén. Nunca se les habló de deberes, de obligaciones, y ahora no quieren escuchar de eso. Amén. Cuando nosotros rechazamos establecer la disciplina, estas son las consecuencias que esperan a esta nación. La sociedad necesita, como decía el pastor, de familias. La iglesia necesita de familias. Amén. Y la instrucción, hermanos, que Dios dejó desde el Génesis, amén, comenzando en el libro de Génesis, a la primera familia, amén, después de haberles dicho que sojuzgaran esta tierra, les dio una recomendación y les dijo: de todo árbol que hay en el jardín pueden comer, amén, a excepción de uno, ¿verdad? O sea que tenían a su disposición todo lo que estaba en el jardín, excepto un árbol. Amén. Esa era la disciplina de Dios, esa era la instrucción de Dios. ¿Y qué hizo el primer hombre y la primera mujer? Desobedecieron a Dios, ¿verdad? ¿Y qué hizo Dios para el caso? Si vamos al libro de Génesis una vez más, capítulo 2, versículo 8 nos dice: Jehová Dios plantó un huerto en el Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Amén. Y Jehová le dio todas las cosas. Si usted sigue leyendo, le dio todas las cosas, amén, que puso en ese árbol para que las tomara. Verso 15: tomó pues Dios Jehová al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y para que lo guardase. Le dio una responsabilidad, lo instruyó, le enseñó. Amén. Entonces dice que Dios, poniendo a este hombre en el jardín y luego lo acompaña con su mujer, amén, los deja ahí y les da una instrucción. Pero ellos desobedecen la instrucción. Y inmediatamente después de la desobediencia a la instrucción dada por Dios, Dios se da en la obligación de ejercer la disciplina. Amén.
esa autoridad tan preciosa que es tan bonito. Tener autoridad es una cosa preciosa, hermanos, amén, pero indica también mucha responsabilidad, y Dios, amén, aplicó la disciplina. ¿Y qué hizo Dios con el hombre y la mujer que había creado? Los desterró del jardín, amén. La disciplina fue sacarlos primeramente de la presencia misma de Dios, amén. Estaban en un aspecto perfecto, hermanos, amén. No había cosa más perfecta que ese lugar donde se encontraba Adán y Eva en ese momento con Dios. Pero Dios tuvo que aplicar la autoridad, la disciplina, por causa de la desobediencia. Amén. Y eso nos muestra, hermano, a través de las edades, a través de los tiempos, que la disciplina necesita ser aplicada. Amén. Ahora, los hermanos hablaban en los estudios anteriores de que la disciplina a veces no ha sido aplicada como debería haber sido. Hebreo de hecho nos dice, nuestros padres nos disciplinaban como a ellos les parecía bien. Amén. Y todos somos testigos de ello, ¿verdad? A todos nos han disciplinado de alguna o de otra forma, que a lo mejor a nosotros no nos parece, pero que a ellos les parecía a lo mejor, era lo mejor que ellos sabían hacer. Y en su proceso de aprendizaje también cometieron errores con nosotros. Ahora, Dios, que es un Dios perfecto, nos deja la autoridad, nos aconseja. Vayamos a Proverbios 22:6. Dios, que es un Dios perfecto, Dios que no se le escapa nada, hermanos, nos aconseja de la siguiente forma. 22, libro de Proverbios, capítulo 22, versículo 6. Dice, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Amén. Instruye, dice. Si volvemos atrás hacia el libro de Deuteronomio, capítulo 6, el pastor Rebolledo habló la semana pasada de esto y nos decía, amén, que la instrucción era que instruyeran a sus hijos al andar por el camino, al acostarse, a levantarse, o sea, en todo tiempo. Amén. Quiero notar esto porque la autoridad, hermanos, es definida por cuatro factores. Primero, la enseñanza. Amén. Para que usted y yo conozcamos la autoridad necesitamos ser enseñados. Amén. Para que usted y yo respetemos la autoridad necesitamos ser enseñados. ¿Sí o no es cierto, hermanos, que hay, para los que trabajan o para los que han trabajado alguna vez, eso no es cierto que alguna vez el patrono le exige cosas que nunca le enseñó cómo hacer? Amén. ¿Y cómo se siente usted como obrero, como empleado, cuando se le exige algo que usted no ha sido enseñado cómo hacer? ¿Qué tal la autoridad que es aplicada, por ejemplo, por la policía? Amén. ¿Cuántas veces la policía demanda que se respete una autoridad que muchas veces no ha sido enseñada a la gente, que no se le ha explicado cómo hacer? Amén. No se le dice el porqué a la ciudadanía o el porqué o el cómo de esa ley, y se espera que se cumpla. Amén. Primero necesitamos ser enseñados en la autoridad. Luego necesitamos que se nos insiste, hermanos. ¿Cuántos de ustedes saben que al niño hay que enseñarle a cepillarse los dientes todos los días? Amén. ¿Verdad que nadie viene predispuesto para hacerlo por sí mismo? Necesita insistir, hasta que ese niño, y usted ya no tiene que decirle que lo haga, ¿verdad? Ya lo hace hasta su edad adulta o hasta que se muere. En el caso de la maestra, por ejemplo, la maestra insistirá y seguirá insistiendo hasta que el alumno aprenda lo que se le está enseñando, ¿no es así? Amén. Asimismo con la disciplina, necesitamos insistir en ella. Amén. Y a lo mejor en algunos de los ejemplos que hemos notado, por ejemplo en el caso de Elí, amén, en el caso de David, a lo mejor no hubo la suficiente insistencia en la aplicación de esa autoridad. Y luego, al haber enseñado y al haber insistido en la enseñanza de estas cosas, si todavía así se desobedece, necesita llegar el castigo. Amén. Necesita llegar el castigo, porque el castigo es la reprensión de lo que hemos hecho. Amén. Para notar que eso necesitamos repararlo. Ahora, el castigo debe de ir acompañado por el amor, o lo que conocemos como la disciplina. Dios disciplinó al hombre, amén. Lo sacó del huerto, amén. Le dio instrucciones de lo que iba a suceder por consecuencia a su desobediencia. Pero usted mira que esa autoridad, por ejemplo, que fue dada a Adán, luego es dada a Noé. Amén. Recuerda que Dios, al haberse aumentado la maldad del hombre o la desobediencia del hombre, Dios tuvo que mandar el diluvio. ¿Qué fue eso? Un nuevo castigo hacia la desobediencia del hombre.
Amén. Y Dios una vez más da instrucciones al hombre que había plantado para dar continuidad a las generaciones, a Noé. Amén. ¿Y cuáles fueron las instrucciones a Noé? Exactamente las mismas que fueron dadas a Adán. Más adelante vemos la destrucción de Sodoma y Gomorra, 2 naciones enteras, por causa de la desobediencia y la iniquidad, la rebelión y la falta de disciplina de esas naciones. O sea que Dios en diferentes oportunidades ha estado, amén, tratando de aplicar la disciplina. Y esa disciplina que Dios aplicó también la aplicó con amor, porque amaba a la nación, porque amaba a su pueblo, porque amaba a sus hijos. Y ahora, hasta nuestros días, hermanos, Dios sigue aplicando la autoridad, Dios sigue aplicando la disciplina. ¿Sabe cómo lo hace ahora? Lo hace a través del sacrificio de Cristo. Amén. De tal manera nos amó, hermanos, que sabía que estábamos perdidos, que nosotros no podíamos, y a través de Cristo nos enseñó todas las cosas que necesitamos saber, a través de lo que ahora conocemos como la gracia. Amén. Dios aconseja, hermanos, a la familia entera, a los hijos a prestar atención. Amén. A los padres a aconsejar y a las madres a amonestar. Recomienda poner atención a la sabiduría. Todo el capítulo 8 del libro de Proverbios nos habla de que necesitamos poner atención a la sabiduría. Amén. A nadie, hermanos, le gusta el aprendizaje. Amén, pero es necesario. Escucha este ejemplo. ¿Cuánto sabemos del águila? El águila, hermano, sube a los lugares más altos para poner sus huevos y empollarlos. Pero una vez que los huevos están empollados, que las crías de estas águilas han nacido, sigue el siguiente proceso. El águila no puede quedar para siempre en la montaña, necesita bajar de la montaña para buscar el alimento. Y la única forma en la que pueda bajar es volando. Pero ¿cuántos saben que para volar hay que tirarse? Amén. Para volar hay que aprender. Entonces, ¿qué hacen las águilas? Los padres de los polluelos los empujan, hermanos, al precipicio. Amén. Los empujan y los dejan caer. Y los observan hasta que llega el momento en que ellos ven que no se van a levantar, se van en picada y los levantan. Se van por debajo de ellos, los levantan y los vuelven a llevar al nido y los vuelven a poner ahí. Pero ¿sabe qué? El proceso no termina ahí, sino que nuevamente los vuelven a empujar al precipicio. Amén. Y los vuelven a empujar al precipicio y los observan caer. Y si el polluelo no hace por volar, ellos se vuelven a tirar. Y ese proceso dura unas cuantas veces, hasta que por fin ese polluelo empieza a batir las alas y empieza a volar por sí mismo. Asimismo es el proceso de la disciplina. Necesitamos ser enseñados, necesitamos insistir, hermanos. Como padres necesitamos enseñar a nuestros hijos en disciplina e insistir en ella. Amén. Como hijos de Dios necesitamos recibir la enseñanza continuamente y que se nos insista en ella. Es por eso que Pedro tiene que decir: no me voy a cansar de repetirles estas cosas cuantas veces me sea necesario. Porque la insistencia en la instrucción nos va a hacer hombres y mujeres disciplinados, hijos de Dios que conocemos la disciplina. Por eso decía el Proverbio 15 que leímos inicialmente: el que menosprecia la corrección aborrece su alma. Amén. Y vemos el caso de Absalón, por ejemplo, de este hombre que hablábamos de cabello largo, el hijo de David. Estuvo a punto de matar a su padre. Amén. Le tomó su reino, le tomó sus mujeres. Amén. Mató a su hermano. Hizo tantas cosas, hermanos. Y solamente podemos deducir que eso fue falta de disciplina en el hogar. Amén. Porque de lo contrario, la disciplina que Dios enseña a través de su palabra no puede fallar. Amén. La disciplina que Dios nos enseña a través de su palabra no puede fallar. 3 elementos importantes, hermano, en la educación o en la enseñanza de la disciplina. Primero, la familia. Amén. La familia es importante porque es ahí, hermano, donde se enseña el carácter y la personalidad de un individuo. Amén. Así que la familia juega un papel muy importante cuando se habla de disciplinar, de instruir. Amén. Ahora, ¿usted cree que la escuela juega un papel importante también? Amén. La escuela juega un papel importante porque instruye en lo intelectual y en lo académico y en lo moral. Amén. O sea, la familia tiene la obligación de la formación espiritual,
moral del individuo, para formar el carácter. La escuela le enseña intelectualmente, académicamente y moralmente. Y la iglesia también tiene un papel importante. Refuerza la enseñanza que ya fue dada primeramente en la familia y segundo por la escuela. O sea que estos tres elementos de los cuales la familia está siendo bombardeada hoy en día son importantes y son necesarios. Por eso es que necesitamos ser instruidos en la palabra para que no seamos castigados. Vivimos en una sociedad en crisis, ¿no es así? Amén. Cada día escuchamos más de que los hijos se levantan en contra de los padres. Y algunos dirán, hermano, pero eso no está escrito en la Biblia, no va a suceder en los tiempos postreros en los cuales vivimos ya. Y yo le digo, sí, hermano, es cierto, está escrito en la Biblia, tiene que pasar. Pero ¿será justo que suceda o que ocurra esto en los hogares cristianos? Donde la instrucción de la palabra de Dios es la que maneja nuestras vidas. La instrucción, la autoridad que Dios nos ha delegado, que es la que aplicamos en nuestras casas, es la que nos lleva a la victoria final. Amén. A formar hombres y mujeres amantes de Dios, temerosos de Dios. Volvamos al Proverbio capítulo 15. Ahí en el versículo 33 dice: el temor de Jehová es enseñanza de sabiduría. ¿Y cómo llega el temor a Jehová, hermanos? A través de haberle enseñado, a través de haber insistido en ella, a través de haber aplicado el castigo cuando fue necesario. Amén. Dice que el castigo no es bueno en su momento. ¿Ven? ¿Cuántos disfrutaron el castigo cuando lo estaban sufriendo? ¿Cuántos disfrutamos, el castigo cuando hemos sido causa del castigo? Y dice que Dios al hijo que ama, ¿qué dice que hace? Lo disciplina. Amén. Lo disciplina. Desgraciadamente, el concepto que nosotros tenemos de disciplina, hermanos, no se asemeja al concepto que Dios tiene de la disciplina. Amén. Y muchas veces nosotros aplicamos la disciplina, como lo explicaban los hermanos en otras oportunidades, de la forma incorrecta, airados. Amén. Hemos descargado nuestras emociones, nuestras frustraciones, a lo mejor en nuestros hijos, o hemos sido el efecto de que nuestros padres hayan descargado esas emociones, esas frustraciones en nosotros. Pero ahora, como hijos de Dios, es tiempo de que tomemos la enseñanza para que renovemos nuestra forma de aplicar la autoridad, la disciplina. ¿No le parece? Amén. Porque estamos aquí para ser mejores personas, ¿no es así? Para ser mejores hijos de Dios. Para que nosotros, que somos el pueblo de Dios, seamos un ejemplo para los demás. ¿No fue ese el ideal de Dios siempre? Amén. Que las demás naciones tomaran ejemplo de su pueblo. Desgraciadamente no siempre fue la forma en la que sucedieron las cosas. Dios espera de nosotros que cada día que crezcamos en autoridad. Amén. ¿Sabe usted que se puede crecer en la autoridad? Amén. Pero para poder crecer en la autoridad, primero tenemos que someternos a la autoridad. Primeramente la autoridad de Dios. ¿Cuántos como padres estamos sometidos a la autoridad de Dios? Amén. Y ya sometidos a la autoridad de Dios como padres, tenemos el respaldo de Dios al aplicar nuestra autoridad como padres. Amén. Y al enseñar esta autoridad hacia nuestros hijos. De tal manera, hermanos, que eso es una cadena. Amén. Y eso es lo que Dios, el ideal que Dios tenía. Vayamos a Deuteronomio capítulo 6. El ideal de Dios fue ese, hermanos. Fue que lo que Dios le había dado a su pueblo fuera transmitido, fuera pasado de tal manera que su nación, su pueblo, fuera un pueblo bendecido. Amén, fuera un pueblo próspero. Todos queremos ser prósperos, ¿no es así? Amén. Dice, versículo 1 en adelante, el capítulo 6 de Deuteronomio. Estos pues son los mandamientos, estatutos, decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase. Vea bien cómo dice, la enseñanza, ¿verdad? Para que los pongáis por obra. Amén. O sea que al enseñarlos y al insistir en ellos, los voy a poder poner por obra. Y luego dice, para que temas a Jehová tu Dios, guardando ¿el qué? Todos sus estatutos, sus mandamientos que yo te mando. ¿Quiénes? Tú, primeramente a la nación, ¿verdad? Tu hijo y el hijo de tu hijo todos los días de tu vida. ¿Cierto o no, hermanos, que en la sociedad en la que vivimos, en la realidad que vive la iglesia hoy en día,
se ve menos la aplicación de la autoridad. Se cuenta de un psicólogo al cual una madre llegó y preguntó, de los que ya no hay, por supuesto, doctor, me gustaría saber cuándo es la mejor edad para comenzar a educar a mis hijos. Y esta madre solamente tenía una hija. Y le dijo, ¿cuántos años tiene su hija? Y le dijo, tiene 5 años. Le dijo, lo mejor sería que empiece lo más pronto posible, le dijo este psicólogo, porque ya perdió los primeros 5 años de su vida. Vea qué interesante. Obviamente no es algo que se escucha más comúnmente, pero es una historia real. Amén. Este hombre le dijo, este doctor le dijo, ya perdió los primeros 5 años para comenzar a educar a su hijo. Amén. O sea que desde que nacemos comenzamos nuestro proceso de aprendizaje. Igualmente desde que nacemos y comenzamos nuestro proceso de la enseñanza en la autoridad. Y eso es lo que Dios le estaba diciendo a su pueblo. Le dice, y esto que yo te mando lo enseñarás para que tú lo guardes, tu hijo, el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. ¿Qué es lo que Dios quería hacer con su pueblo? Bendecirlos, hermano. Amén. Prosperarlos, darles larga vida. ¿Cuál fue el ideal de Dios al crear al hombre y a la mujer en el jardín del Edén? Que vivieran eternamente. Amén. Pero ¿por qué fue la causa en la que Dios sacó, aparte de la desobediencia obviamente, cuál fue la otra razón por la cual Dios sacó al hombre y a la mujer del jardín del Edén? Para que no comieran del árbol de la vida y la maldad viviera eternamente. Amén. Dios quería corregir la maldad. Amén. Ahora dice que desde entonces, hermanos, la desobediencia, la rebeldía, o la Biblia dice la necedad, está ligada en el corazón del muchacho. Pero dice que hay una solución. La vara de la corrección, dice, ¿verdad? La vara de la corrección lo alejará de él. O sea, la rebeldía, la necedad ya viene impregnada en nosotros, hermanos. Amén. No nacemos con deseo de obedecer a Dios. No nacemos con el deseo innato de servir a Dios. Pero la instrucción, hermanos, la disciplina, la corrección nos llevan a temer, a servir, a conocer que Dios es omnipotente, omnipresente, omnisciente, que está en todo lugar, está en todas partes, que todo lo puede, que todo lo sabe, y por ende, hermanos, que es la autoridad máxima. Amén. El cual verdaderamente merece ser respetado. Ahora yo le digo, ¿cuántos de nosotros pecamos en estos días? No me responda. Amén. Pero ¿sabe qué hacemos cuando pecamos? Desobedecemos la autoridad de Dios. Amén. Y sabe que como consecuencia, si nosotros no nos arrepentimos, si nosotros no reconocemos nuestra falta delante de Dios, tarde o temprano llega el castigo a nuestra vida. Amén. Por la desobediencia, porque nos volvemos rebeldes. Amén. Como le dije, en la Biblia hay muchos ejemplos a través de los cuales podemos ver cómo la autoridad, cuando fue desechada, tuvo su pronto castigo. Amén. Entonces, volvamos ahí a Deuteronomio 6. Oye, versículo 3. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel. ¿Y qué más? Y os multipliquéis, como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Quiero que salte conmigo al versículo 20. Ahí mismo en el Deuteronomio 6. Todo lo que estamos leyendo, hermanos, está muy bueno, pero no tenemos suficiente tiempo para extendernos. Versículo 20 dice, mañana, cuando te preguntare tu hijo diciendo, ¿qué significan los testimonios, los estatutos, los decretos que Jehová nuestro Dios os mandó? Entonces dirás a tu hijo, nosotros éramos siervos de Faraón en Egipto, y sobre toda su casa delante de nuestros ojos, y nos sacó de allá para traernos y darnos la tierra que juró nuestros padres, y nos mandó Jehová que cumplamos todos estos estatutos, que temamos a Jehová nuestro Dios, para que nos vaya bien. Ahora yo le pregunto, hermanos, todos aquellos que ya crecimos, que pasamos del tiempo en el cual éramos disciplinados por nuestros padres, y se nos enseñó cierta clase de disciplina, ¿cómo lo tomamos hoy en día? Amén. Damos gracias, ¿verdad? Estamos agradecidos porque de la manera que haya sido, nuestros padres, en lo mucho o en lo poco que supieron, nos educaron, nos enseñaron. ¿Y sabe qué? Lo que somos ahora es producto de lo que ellos comenzaron entonces. Amén.
Ahora, ¿qué más de nosotros como hijos de Dios? ¿Cuánto más potencial tenemos de ser personas exitosas? No solamente en el mundo de las finanzas, pero también en el mundo, en lo moral, en lo espiritual, que es algo tan importante, de lo que la iglesia y el mundo entero carece hoy en día. Amén. Del aspecto espiritual, de la enseñanza espiritual. Hermanos, todo hombre y toda mujer tiene necesidad de Dios. Amén. Pero esa necesidad cada día sigue siendo opacada por lo que se llama humanismo. Amén. Y en las escuelas se acabó la enseñanza acerca de lo que Dios hizo y quería hacer. Esta enseñanza que estamos leyendo ahora se acabó en las escuelas. Ahora, quiera Dios, hermanos, que esa enseñanza no se haya acabado en medio de la familia. Amén. Quiera Dios que no se acabe en medio de nuestra iglesia. Amén. Que esta enseñanza siga viva hasta aquel día que Dios regrese para retomar su iglesia. Amén. Porque eso es lo único que nos garantiza, amén, que vamos a ser arrebatados con Él. Necesitamos insistir. Necesitamos de vez en cuando ser castigados o castigar para reprensión y ser disciplinados. La disciplina es algo tan importante. Y el rechazo a esto, hermano, mientras más pasan los días, hay un rechazo más grande hacia la disciplina. Amén. En todas las áreas de la sociedad. Amén. Hay un rechazo cada vez más grande. Como decía el hermano, lo que sucedió en Londres hace algunas semanas atrás. Eso es un cuadro vivo del rechazo a la autoridad y a la disciplina. Pero eso no comenzó esa noche, hermano. No comenzó ese día que esas cosas comenzaron. Comenzó cuando se negó la reprensión a aquellos hijos rebeldes. Amén. Ahora, no hablemos solamente de los niños, hablemos de todos nosotros como hijos de Dios. ¿Cuántas veces hemos sido rebeldes a la voz de Dios? Amén. Muchas veces hemos sido rebeldes. ¿Y qué ha sucedido, hermanos? Si somos honestos, hemos tenido que sufrir las consecuencias de nuestra rebelión. Amén. Y Dios envió a su Hijo porque Él sabía que humanamente no íbamos a poder. Entonces a través de Cristo nos dio la capacidad de vencer, hermanos, la rebeldía. Amén. Y entonces dice Pablo, hablando de estas cosas: ya no vivo más yo, sino Cristo en mí. Amén. Vea que es un precioso versículo. Ahora, ¿sabe qué es lo que garantiza que usted y yo vamos a obedecer la reprensión o vamos a obedecer a la disciplina de Dios? Es el Espíritu Santo que nos ha sido dado, el sometimiento de todos nosotros como hijos de Dios a su palabra y a la autoridad de Cristo en nuestra vida. ¿Verdad que es algo precioso? Es algo fácil de hablar, pero muy difícil de cumplir, ¿no es así? Amén. Quiere un esfuerzo continuo, una insistencia continua. Hermanos, rechazar la reprensión es aborrecer nuestra alma. Amén. No obedecer a lo que hemos sido llamados es sufrir las consecuencias. Vaya conmigo al libro de Salmo, capítulo 127, versículo 3. Salmo 127, versículo 3. ¿Alguien lo tiene y lo quiere leer? He aquí, herencia de Jehová son los hijos. Amén. Herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Y nos han sido prestados. Entonces, si para Dios, que nos ha regalado esta herencia, o nos ha prestado esta herencia, esto es algo precioso, imagínense cuánto más debería ser para nosotros los padres. Alguien escribió acerca de un bebé y dijo, escuche lo que dijo: un bebé es un pequeño miembro que, estos son los puntos, hace más fuerte el amor, hace los días más cortos y las noches más largas. La cuenta del banco más baja, pero el hogar más feliz. Las ropas más sucias, pero el pasado queda en el olvido y el futuro es digno de vivirse. Si bien es cierto, esto es real, hermanos, para los hijos de Dios, también es cierto que cada día que pasa en esta tierra se está acabando el deseo de que hayan más hijos dentro de la faz de la tierra. Amén. Estaba escuchando una estadística donde el nivel o el ritmo de aborto, de asesinato a criaturas que todavía no nacen, en los Estados Unidos solamente llega a los 21 millones por año. 21 millones de abortos por año. ¿Sabe cuánto significa eso? La cantidad entera de la nación de Australia.
la población de Australia. O sea, es un 10% de los habitantes de la nación de los Estados Unidos son abortados anualmente. Ese es un homicidio. Ahora, ¿a qué se debe eso, hermano? A la falta de temor a Dios, a la falta de instrucción. Amén. ¿Quiere ir conmigo al libro de Proverbios, capítulo 10, versículo 1? Si pudiéramos recortar esto y ponerle un tema cortito, yo le pondría: poca disciplina, mucho problema. Poca disciplina, grande el problema. Amén. Proverbios 10:1, hermanos. En síntesis, este versículo dice: el hijo sabio alegra a sus padres, mas el hijo necio los hace sufrir. ¿No es así, hermanos? ¿Ha visto alguna vez un hijo desobediente que haga sufrir a sus padres? En repetidas ocasiones, ¿verdad? Volvamos al caso de David. Vaya conmigo al libro de Samuel. Segunda de Samuel, capítulo 18, versículo 33. Ya vamos a terminar. Libro de Samuel, segunda de Samuel, 18, 33. Oiga el clamor de un padre al ver los destrozos causados por la rebelión de su hijo. Amén. Al verlo muerto, al verlo fracasado. Me acuerdo que en una oportunidad predicando les dije: el éxito de nuestros hijos es el éxito de nosotros como padres, pero el fracaso de nuestros hijos también es el fracaso nuestro como padres. Amén. Y lo quiero corroborar con este versículo. Segunda de Samuel, capítulo 18, versículo 33. Después de lo que le había sucedido a uno de los hijos preferidos, podríamos decir, de David, a uno de sus hijos tan amados, David, el rey, exclama estas palabras y dice: ¿quién me diera que muriera yo en lugar de ti, Absalón, hijo mío, hijo mío? Es el clamor de un padre. Y aquellos que son padres saben, o podríamos pensar por un momento, cuánto dolor habrá sentido este padre cuando su hijo había sido arrebatado de sus manos. Y cuánto más al saber que él era también responsable de la caída de su hijo. Amén. Hijo mío, cuánto diera yo haber muerto en lugar de ti. Hermanos, no hay cosa más dolorosa que nuestros hijos sean destruidos por causa de la rebelión. Dios le dice a Elí, amén, después de haberle amonestado, porque él no había amonestado: no amonestaste a tus hijos, no les estorbaste, le dice. En otras palabras, no los disciplinaste, no los castigaste con la vara. Eso es lo que le estaba diciendo Dios a Elí. Por tal razón, ellos van a morir. Amén. Y sabe que no solamente se detuvo ahí, sino que le dijo: toda tu descendencia va a ser borrada de la faz de la tierra, no será contada más entre los vivientes. Esa fue la consecuencia de la falta de la reprensión en esa familia. Una consecuencia trágica, hermanos. Hermanos, si bien es cierto, esta enseñanza fue dada al pueblo de Israel, fue dejada en las páginas de la Biblia para nuestra enseñanza, para que nosotros, los que estamos aquí en esta noche, los que estamos recibiendo esta instrucción, o que durante las noches anteriores hemos recibido esta instrucción, la tomemos, la apliquemos en nuestra familia, y de ser posible, hermano, la ayudemos a otros para que sea transmitida, porque la necesitamos. Necesitamos la instrucción de la palabra. Necesitamos, hermano, reconocer que necesitamos disciplina. Ser disciplinados es algo que no es muy agradable, pero que es necesario. Necesitamos ser enseñados. Por eso es que es bueno venir a los estudios, es bueno venir a la iglesia, hermanos, a escuchar la palabra de Dios, porque ahí somos enseñados. Amén. ¿Y sabe quién se va a encargar de insistir en esa palabra? Es el Espíritu Santo de Dios. Dios ha prometido que va a enviar a su Espíritu para que este Espíritu nos recuerde esta palabra que ya ha sido enseñada cuando fuese necesario. Amén. Dice que de hecho no nos preocupemos por qué hablemos de hablar, porque el Espíritu vendrá y pondrá las palabras de esa enseñanza que ya ha sido recibida. Amén. Y cuando esta palabra sea desechada, o sea menospreciada y sea desobedecida, también habrá pronto castigo. Amén. Y lo sabemos todos. Yo creo que todos, ninguno de este lugar, amén, podemos decir que no hemos sido reprendidos alguna vez por nuestra rebelión o por nuestra falta de obediencia a la palabra de Dios. Amén. A lo mejor hemos tomado en poco a veces el consejo de la palabra, pero pronto ha venido la reprensión, porque Dios nos ama
y aplique esa disciplina con el amor necesario. Y tanto fue su amor que envió a su Hijo Jesucristo para darnos ejemplo de estas cosas, para darnos una venida, para darnos una salida. Amén. Y ahora en Él tenemos todas las cosas. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, dijo Pablo. Es la única forma en la que esto puede suceder. Usted y yo no lo podemos hacer con nuestras fuerzas humanas, hermano. Esto de la autoridad, esto de la reprensión, esto de la disciplina, podemos enseñarlo muchas veces, pero si no nos sometemos nosotros mismos a Dios, esto no se puede llevar a cabo, porque no es una cosa de los hombres. Amén. Es algo que Dios mismo tenía en su seno y transmitió al hombre, lo delegó al hombre, para que el hombre lo aplique. ¿Por qué? Porque Dios quería que viviéramos bien. Dice, para que tus días sobre la faz de la tierra sean largos. Amén. Entonces dirás a tus hijos, dice el versículo 21 de Deuteronomio 6, esclavos éramos. ¿Cuántos éramos esclavos? Pero allá no lo somos. Dios nos sacó de allá y nos trajo y nos dio una tierra, amén, de bendición. Versículo 24, y mandó Jehová que cumplamos todos sus estatutos, que temamos a Jehová nuestro Dios, para que nos vaya bien. Amén. Hermanos, Juan nos habla de esto y nos dice que si no podemos amar a nuestro semejante, a nuestro hermano o a nuestra hermana, amén, a nuestro prójimo, amén, que lo vemos, ¿cuánto más amaremos a Dios, a quien no vemos? Y exactamente así mismo es la cuestión de la autoridad. Si no podemos someternos entre nosotros mismos, la Biblia dice, someteos los unos a los otros en el temor del Señor, ¿verdad? Y si no podemos lograr esto, hermano, ¿cómo podemos decir que podemos estar sometidos a Dios, a quien no vemos? Amén. A quien es tan fácil perder de vista por un instante. Un hermano dijo que la razón más, una de las razones por las cuales pecamos contra Dios es porque nos olvidamos que Él está en todo lugar. Nos olvidamos que Él lo sabe todo. Nos olvidamos que Él todo lo ve. Amén. Imagínense si a veces andando en la carretera, amén, y a veces apretamos un poquito más el acelerador, amén, y a veces no porque se nos escapó, sino ya adrede, ya premeditadamente, amén, sabiendo que hay un castigo para ello. ¿No lo ha hecho usted? Ojalá que no lo haga porque sale muy caro. Amén. Pero si lo hacemos aún a sabiendas que hay un castigo, imagínense con las cosas espirituales. Imagínense con las cosas que proceden de Dios. Amén. Si la instrucción no ha venido a nosotros, si no estamos sometidos a Cristo, nos será muy difícil poder cumplir la autoridad de Dios. Podríamos hablar de muchas otras cosas, hermanos, pero la palabra de Dios es simple. Amén. Dice que si obedecemos, y ahí mismo, si usted sigue leyendo en Deuteronomio, están las bendiciones de la obediencia y también están las maldiciones de la desobediencia. Cuando hablamos de la falta de reprensión, podríamos hablar de todas las maldiciones, hermanos, que nos acarreamos. Y quizás vamos a tocar unas dos rapidito. Hermanos, si desobedecemos, hay una lista enorme de cosas que nos pueden ocurrir. Si usted sigue leyendo en el capítulo 7, versículo 12 en adelante de Deuteronomio, están todas las bendiciones de la obediencia. Y esto es lo que nos gusta escuchar, ¿verdad? Pero no me voy a detener ahí, quiero saltarme. Amén. Hacia el versículo 17 de capítulo 7 de Deuteronomio. Si dijeres en tu corazón, estas naciones son mucho más numerosas que yo, ¿cómo las podré exterminar? No tengas temor de ellas. Acuérdate bien de lo que hizo Jehová tu Dios con Faraón y todo Egipto, de las grandes pruebas que vieron tus ojos, y las señales y milagros, y la mano poderosa y el brazo extendido con que Jehová tu Dios te sacó. Así hará Jehová tu Dios con todos los pueblos de cuya presencia tú temieres. Amén. Amén. Si sigue conmigo hasta el versículo 11 del capítulo 8, o el versículo 20 ahí mismo. Dice, también enviará Jehová tu Dios avispas sobre ellos hasta que perezcan los que quedaren y los que hubieren escondido de delante de ti. Ahora, capítulo 8, versículo 11. Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios. Amén. Capítulo 8 de Deuteronomio, versículo 11. Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir sus mandamientos, sus decretos, sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comes y te sacies y edifiques
buenas casas en las que habites, tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se te multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumente, y se enorgullezca tu corazón. Amén, se enorgullezca tu corazón, y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre, que te hizo caminar por desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones y de sed, donde no había agua. Él te sacó agua de la roca del pedernal, que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote para que a la postre hacerte bien. Y digas en tu corazón, escucha bien, mi poder y mi fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Sino que acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da poder para hacer riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. Mas si llegares a olvidarte de Jehová tu Dios, y anduvieres en pos de dioses ajenos, y los sirvieres, y te inclinares a ellos, yo lo afirmo hoy contra vosotros, que de cierto pereceréis. Amén. Y una tras otra vez, hemos visto que el castigo a la desobediencia, a la rebelión, muchas veces ha llevado a la muerte. Amén. Capítulo 28, versículo 15. Y luego dice, vayamos a Deuteronomio 28, 15, las consecuencias de la desobediencia. Acontecerá que si no oyeres a la voz de Jehová tu Dios, para procurar cumplir todos sus mandamientos, sus estatutos que yo te intimo hoy. Vea la palabra ahí, que yo te intimo hoy. Eso significa que Dios lo dio en el secreto a esta nación, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Y si usted lee toda la lista, dice, maldito serás en tu ciudad, en el campo, tu canasta, tu arteza de amasar, el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, la cría de tus vacas, los rebaños, las ovejas. Maldito serás en tu entrar, maldito serás en tu salir. Jehová enviará contra ti la maldición, quebranto, asombro, y en todo cuanto pusieres mano e hicieres, hasta que seas destruido y perecerás. Amén. Como le digo, podríamos leerlo todo, pero el tiempo no nos alcanza para ello. Amén. Dios quiere que obedezcamos a la autoridad. Amén. Y que cuando sea tiempo de llevar a la reprensión, no detengamos nuestra mano, hermanos. Amén. Que Dios nos dé la sabiduría como padres para saber, amén, cuándo educar, cuándo castigar, cuándo amar. Amén. Porque a veces, queriendo amar castigamos, y queriendo castigar amamos. ¿No le ha pasado a usted? A mí me ha pasado muchas veces. Amén. Que Dios nos dé la sabiduría para saber aplicar esta autoridad que nos ha sido dada, para que nuestra generación sea bendita en esta tierra, para que nuestra generación que sigue después de nosotros sean hombres y mujeres de bendición. Amén. ¿Qué le parece si nos ponemos de pie y juntos le decimos, Señor, yo no sé cómo hacerlo, enséñame? Señor, en esta noche te damos gracias por el consejo de tu palabra, Señor, porque tu palabra dice que tú hablas a tiempo, antes de tiempo y fuera de tiempo. Y en esta noche, Señor, te pedimos que esa palabra que hemos escuchado en esta noche, que hemos estudiado, tú la pongas en nosotros para que la atesoremos. Señor, que de una manera especial sea colocada en un lugar especial en nuestras vidas, Señor. Y que las cosas que todavía que fallan en nosotros, Señor, tú las perfecciones, Señor. Tú has prometido, Señor, que nos llevarás de gloria en gloria y de victoria en victoria. Y pedimos que en esta área de la autoridad, de la disciplina, del castigo, Señor, de la enseñanza, tú nos sigas ayudando. Señor, reconocemos que no lo sabemos todo, que muchas veces no sabemos cómo obrar, que muchas veces no sabemos cuándo aplicar y cuándo no aplicarla, Señor. Por eso te pedimos que tú, a través del poder de tu Espíritu Santo, nos guíes, nos des la sabiduría para no menospreciar nuestra alma y el alma de nuestra familia, Padre, y aplicar la pronta disciplina y corrección cuando sea necesaria, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y esperamos que en esta noche tú te glorifiques, Señor. Que esta palabra no vuelva a ti vacía, sino que regrese con mucha bendición sobre tu pueblo, Padre. Que al salir de este lugar, pero no de tu presencia, lo hagamos en paz, con gozo y con alegría, Señor. Y que tu Espíritu Santo siga trabajando en nosotros, aún en el sueño en esta noche, Padre. Tu palabra siga siendo mella en nuestra vida, Padre. Bendice a nuestros hermanos que pudieron venir en esta noche. Te damos gracias por ello.
Te pedimos que tú bendigas el esfuerzo, el trabajo que han puesto en venir en esta noche, Padre. Y aquellos que no pudieron venir por cualquier razón, a los que están trabajando, bendícelos, multiplica el trabajo de sus manos, Padre. A los que están enfermos, sánales, Padre. A los que están, Señor, atribulados, Señor, dales una respuesta, una salida en sus vidas, Padre. Bendice de manera especial a todo tu pueblo, Padre. Que podamos prepararnos para el próximo servicio del domingo, Padre. Y que tengamos un servicio de gloria y de bendición en este lugar. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y te damos las gracias. Y la iglesia dice, amén. Amén. Que el Señor le bendiga, hermano. Gracias por atendernos en esta noche.